estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Corre que viene los pagos, sácale el quite al guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene los pagos, sácale el quite al guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Muy buenas tardes a todos y a todas, a todes, los que nos acompañan en este nuevo conversatorio de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en tiempos complejos para nuestro país, en general para la humanidad, por la pandemia, por la crisis sanitaria, pero especialmente en nuestro país por la ausencia de un Estado que haya garantizado derechos de los trabajadores y las trabajadoras, con una población que está agobiada, está complicada en términos económicos y además en una situación que venimos ya en un periodo muy interesante de movilización social, el cual veníamos hasta marzo a propósito del estallido social. Es así como la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas toma estos conversatorios para generar un espacio de reflexión, de acción, de resistencia, de lucha. Y por supuesto que en esta fecha en que estamos a puertas de mañana, que se cumplan 50 años del triunfo de la Unidad Popular, de ese momento histórico para nuestro país y también muy importante para el conjunto de la humanidad, de la izquierda, de la gente progresista, de quienes creen en la posibilidad de la construcción de un mundo mejor. Mañana es un día muy importante y no podíamos estar ausentes con un conversatorio que precisamente hablara de este tema, que lleva por título A 50 años de la Unidad Popular, vigencia y desafíos. Estamos transmitiendo por Facebook y YouTube de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, por Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile y el Desconcierto Prensa Digital Libre. Bueno, tenemos como cada día jueves un abrazo para quienes lo están pasando mal, difícil, pero también estamos contentos por tratar de recuperar este momento tan importante para la historia de nuestro país. Y se encuentran con nosotros hoy día tres tremendos invitados. Saludamos a Carla Peñalosa, académica de la Universidad de Chile, directora del Diplomado en Educación, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Carla? Un gusto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros Jorge Baradit, escritor chileno, autor, entre otros, de la trilogía de Superventas, Historia Secreta de Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Feliz de estar acá, de verdad. Muchas gracias. Hola, Carla. Hola, Gloria. Hola, Jorge. Bueno, y por supuesto está quien nos representa, quien, lo hemos dicho siempre, hace la síntesis del trabajo en colectivo de la agrupación, una organización que ha trabajado históricamente en colectivo, trabajando, analizando, reflexionando y luchando. Y para ello está quien representa, que es Lorena Pizarro Sierra, la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, muy bien, buenas noches. Hola, Gloria, Carla, Jorge, de verdad que es un placer tenerles acá, además, para hablar de Allende, para hablar de sueños,
y de sueños que se pudieron concretar. Así que bienvenida, bienvenido y un abrazo muy grande a nombre de cada familiar de la agrupación. Bueno, y por supuesto, ustedes lo saben, recién el domingo estábamos conmemorando el Día Internacional y Nacional del Detenido Desaparecido y la Detenida Desaparecida, y precisamente son nuestros familiares los que fueron parte, protagonistas de ese momento tan importante hace 50 años. Precisamente lo recordábamos el domingo, es absolutamente probable que los nuestros hayan estado ahí cuando se produce el triunfo, ahí frente a la fecha, ¿no? Escuchando el discurso de Allende. Por lo tanto, esta reflexión es tremendamente importante en términos políticos, pero también en términos emocionales para la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas. Vamos a partir con nuestro conversatorio de hoy con Carla Peñalosa. Ella es académica de la Universidad de Chile, como les decía anteriormente, dirige el Diplomado en Educación, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Ella hizo en su tesis para optar al grado de doctora en Historia y queremos rescatar un extracto que nos parece muy significativo y lo cito, comillas, el gobierno de la Unidad Popular, una inmensa pasión colectiva. La madrugada del 4 al 5 de septiembre se vivió en las calles con infinita alegría por quienes habían apoyado las 4 candidaturas de Allende. En una manifestación multitudinaria y pacífica, cientos de miles de personas escucharon al recién electo presidente dirigirse al país desde los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En lo político, el gobierno de la Unidad Popular se propuso hacer la revolución en pluralismo, democracia y libertad. Es lo que se conoció como la vía chilena al socialismo, que consistía en cambiar el modelo económico a través de una política redistributiva fuerte dentro de la legalidad vigente democrática, pero ampliando los canales de participación popular en la toma de decisiones estatales. Cito esto para introducir esta conversación con Carla. Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, reiterar el agradecimiento por la invitación, agradecer a Lorena y a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que por cierto siento emocionalmente muy cerca desde siempre. Dicho sea de paso, el texto de la tesis doctoral que tú mencionas no hubiese sido posible sin la ayuda de las compañeras de la agrupación de familiares a quienes tuve que entrevistar, compartí con ellas, así que de alguna manera ese trabajo también les pertenece. De hecho, antes de la tesis doctoral hice la tesis del magíster y esa tesis está en algún lugar de la agrupación porque se la regalé, con mucho gusto, por cierto. Agradecer, que trajeras a colación ese fragmento y también agradecer que a uno lo inviten a hablar de derechos humanos, no solo en relación a la dictadura y la violación a los derechos humanos, que siempre es algo, por supuesto, súper necesario de hablar, pero que, bueno, que también es tan triste. Y sin embargo, yo la verdad es que estoy muy emocionada de que hoy día podamos hablar de tal vez uno de los triunfos más importantes para el pueblo chileno en todo el siglo XX, sino el que más lejos, digamos. Un momento lleno de esperanza y del que yo creo que a pesar de todo lo que se pudiese pensar, se ha hablado bastante poco. Entre otras cosas por lo que recién menciono. Cuando hablamos de la Unidad Popular, generalmente y por razones obvias partimos por el trágico final. Generalmente hablamos de cómo fue que terminó y por lo tanto también de cuáles fueron las causas del derrocamiento del gobierno democráticamente electo, cuáles fueron los actores que conspiraron para que ese gobierno no pudiera tener éxito. Y sobre todo también, por supuesto, como tú decías, de las víctimas, pero ya cuando se convierten en víctimas. Entonces, qué placer poder hablar en este minuto de quienes pudieron construir ese proceso, no solo a partir del 4 de septiembre de 1970, sino que en verdad a partir de, o a lo largo de todo un siglo, me atrevería a decir yo. Y en ese sentido creo que una de las cosas que a mí me gustaría decir de la Unidad Popular es que es un proceso de movilización social y de acumulación de fuerza que efectivamente se construye a partir de décadas. No nos olvidemos que tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, que son los principales pilares del conglomerado de la Unidad Popular, tienen una trayectoria democrática y de participación y social
bastante extensa, digamos. O sea, primero el Partido Comunista y después el Partido Socialista, primero del 1912 o 22, según establezcamos la fecha de fundación del Partido Comunista, y luego el 33 el Partido Socialista. Por lo tanto, ya esa es una de las primeras particularidades del gobierno de la Unidad Popular y el triunfo de la coalición, porque no responde tanto a el auge de la izquierda de los años 60 y sobre todo como de los grupos armados inspirados en la Revolución Cubana, sino que es un proceso de más larga data, tan larga data que incluso Allende estuvo a punto de triunfar en las elecciones del año 58, un año antes de la Revolución Cubana. Por lo tanto, la verdad es que lo primero que uno tendría que decir que no es un proceso que pudiese sorprender a la gente en ese minuto. Sin embargo, por supuesto que significó una gran alegría para los partidarios de Allende que lo habían apoyado 3 veces antes. Y por supuesto también un shock más o menos importante entre quienes sentían que serían amenazados sus privilegios al convertirse además en derecho para la mayoría de la población. Lo otro que me parece importante de destacar en relación a la Unidad Popular es que generalmente omitimos de repente hablar de lo que realmente se hizo o se alcanzó o el programa que quiso llevar a cabo, entre otras cosas incluso por culpa de nosotros mismos, voy a decir aquí para lanzar algo más polémico. Cuando hablamos de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y cuando lo vemos desde hoy día y la necesidad de apelar a un nunca más y a decir que nada ni nada justifica, ningún contexto justifica las violaciones a los derechos humanos, de una u otra manera estamos dejando espacio para no hablar de ese contexto, bueno, porque efectivamente es una cuestión ética, no hablar del contexto como una justificación, como muchas veces quiere hacerlo la derecha y cuando critica al Museo de la Memoria, por ejemplo. Sin embargo, creo que a nosotros nos ha faltado profundizar, investigar, discutir y poner en relieve cuáles fueron las conquistas y los logros de la Unidad Popular, en aras como de dejar un poco de lado ese contexto, como, es más, con esto quiero explicarlo de una mejor manera para no enredarme. No hablamos del contexto, por lo tanto también incluso queda como una especie de sospecha de que el gobierno de la Unidad Popular pudo haber sido muy malo, pero que así todo, eso no justifica las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, si bien nada justifica las violaciones de los derechos humanos, tampoco sería correcto decir que el gobierno de la Unidad Popular no tuvo tremendos éxitos y tremendos avances para, sobre todo, las grandes mayorías de la población. Si uno se detiene a ver el programa, y a eso lo pongo también en contexto virado desde el día de hoy, creo que uno lo que tendría que hacer para resumir ese programa de las 40 medidas de Allende, de las 40 primeras medidas de la Unidad Popular, dice en relación con la justicia social y por lo tanto con la dignidad y la igualdad de derechos, cuestión que ha estado al centro de las movilizaciones desde el 18 de octubre, porque efectivamente hoy día no todos somos iguales, ni no todos tenemos las posibilidades, ni tenemos derechos básicos asegurados que sí estaban planteados en el programa entre el gobierno de la Unidad Popular y que se llevaron a efecto muchos de ellos lo que se alcanzó a hacer. Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a una vida digna, en definitiva, derecho a la educación. Una de las cosas que a mí me parece notable y que creo que es una de las cosas que ha quedado además en el imaginario colectivo como más presente del gobierno de Allende tiene que ver precisamente con su preocupación por la infancia. Y una preocupación que no es solo declarativa, sino que responde a medidas tan concretas, tan simbólicas y tan significativas como el medio litro de leche, pero que no tienen que ver solo con un gesto, no sé, no se suscribe solo a la alimentación. El profundo significado que tiene la entrega del medio litro de leche durante el gobierno de Allende y que además nunca más se retrocedió en eso, tenía que ver justamente con la idea de una justicia social, de que todos los niños de Chile, independientemente de la cuna donde habían nacido, tuvieran la posibilidad de alimentarse bien, para que tuvieran la posibilidad de llegar a ser personas física y mentalmente sanas, y que no tuvieran ventaja aquellos que habían nacido con más recursos que otros, digamos, o sea, para ser iguales efectivamente desde la cuna. Eso es una preocupación
por la población en general, por la infancia en particular, pero sobre todo por tratar de nivelar y de otorgar justicia y dignidad a todas las personas. No sé cómo estoy de tiempo, porque aquí yo me veo sola en la pantalla, entonces nadie me hace gestos, pero supongo que estoy bien. Por lo tanto, creo que... No, ahí viene la moderadora. Ah, sí, estoy bien, perfecto. Es raro esto de no mirar a nadie mientras uno está hablando. Por lo tanto, creo que el programa de gobierno apunta fundamentalmente, y por eso no es casual que apunte fundamentalmente a la infancia, porque tiene que ver con erradicar las desigualdades precisamente desde los primeros años. Existe una preocupación por las madres de esos hijos, en muchos sentidos, y sobre todo en tanto madres trabajadoras, para poder conciliar la maternidad y el trabajo, lo que nos parece también de suma actualidad, porque sí uno podría decir de paso, que por ejemplo este gobierno en medio de una pandemia no ha querido extender el postnatal a las mujeres trabajadoras que tienen niños a su cuidado y que no tienen tampoco las posibilidades de dejarlos a cargo de nadie, de otra persona, en condiciones tan difíciles. Y tiene que ver también con otras cuestiones de plena actualidad, como tan de actualidad que parece mentira que estuvieran presentes en el programa de esos años, como por ejemplo la idea de prohibir o de impedir que hubiese sueldos excesivamente altos, sobre todo en la administración pública, o que hubiese pensiones dignas. Entonces, en definitiva, el programa de la Unidad Popular fue un programa que apuntaba precisamente a aquello que más nos falta tal vez hoy por hoy. Pero tampoco eso es casual, porque precisamente es ese estado de bienestar que no solo que no se empezó a construir con Allende, ni mucho menos, o sea, que es una construcción todo el siglo, pero que alcanza su máxima expresión durante el gobierno de la Unidad Popular y alcanza su mayor profundidad en democracia y participación y equidad. Yo creo que eso es interesante. E incluso explicado a los más jóvenes, tal vez, señalar que justamente la gracia de ese tipo de Estado en comparación con el de hoy tiene que ver con que no se preocupa solo de reparar con bonos, por ejemplo, a quienes les falta un día para comer y al otro no, digamos, sino que al establecer en la categoría de derechos ciertas cuestiones, como por ejemplo una canasta básica o algo así, se establece para todos iguales, independientemente de los recursos. Por lo tanto, tiene que ver con como decía, como he dicho todo el rato, en realidad, con la equidad. No es solo para una política subsidiaria, decir, bueno, al más menesteroso, bueno, démosle como caridad un poco de ayuda para que pueda sobrevivir, sino que a partir de la base que todos los habitantes del país tienen derecho a ciertas cuestiones mínimas garantizadas. Así que bueno, esa es la actualidad de alguna manera del programa de la Unidad Popular, y por supuesto que es inevitable hablar de su dramático final, pero ese dramático final tiene que ver precisamente con que hubo un sector de la población que no iba a permitir que lo que habían sido sus privilegios dejaran de serlo y compartir sus recursos y lo que tenían con la mayoría de la población, los más necesitados, los más postergados. Pero que dicho sea paso, fueron los grandes beneficiarios del gobierno de la Unidad Popular y tal vez los más felices. Creo que así como la fecha del 11 de septiembre marca la gran tragedia de este país, creo que para una inmensa mayoría de la población, o una parte importante de este país, aunque a veces ni siquiera se atreva a decirlo públicamente, el 4 de septiembre debe haber sido el día más feliz de su vida. Bueno, con esa tremenda frase de Carla, señalando que probablemente para una inmensa mayoría del país el 4 de septiembre haya sido el día más feliz de su vida, hemos escuchado esta reflexión de Carla, y vamos a continuar ahora con nuestro segundo conversador, reflexionador, charlista, porque como es un conversatorio, no usamos el formato panelista, ¿no? Jorge Baradit. Jorge Baradit es un escritor chileno, autor de la trilogía de superventas
Historia Secreta de Chile, Premio Municipal de Literatura de Santiago el año 2014. Por estos días se presenta su libro Héroes 2. Voy a citar un extracto del prólogo del libro que dice lo siguiente: los héroes son las radiografías de los sueños y los objetivos de un pueblo, representando lo que éste valora, qué conductas aprecia, qué gestos persigue y admira. Los héroes son espejos de lo que ansiamos ser, y en ocasiones, y para nuestro asombro, de pronto surgen ciertas personas excepcionales que son capaces de encarnar esos valores elevados, nada más ni nada menos. Y si hacemos una reseña del libro, y cito, Jorge Baradit construye los perfiles de Mariano Puga, el cura obrero Clotario Blest, el líder sindical Cecilia Mañi, la guerrillera del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el cúmulo de mujeres que lucharon contra la dictadura, los pobladores y pobladoras de la Victoria y Salvador Allende, como héroes civiles que confirman con sus biografías que el país se construye con algo más que sables, aristocracia y charreteras, sino que con solidaridad, pueblo y amor por todos. Entonces recibimos a Jorge Baradit. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar conversando con ustedes. Con respecto a la pregunta, ¿cuál es la vigencia del programa de la Unidad Popular o de los objetivos de la Unidad Popular? Me gustaría dar una vuelta un poquitito larga, y a lo mejor que puede sonar digresiva. El año pasado, cuando la gente, en un momento dado, después del estallido, comienza a derrumbar estatuas, empiezan a botar estatuas, no lo hacen con un ánimo exclusivamente vandálico, no tiene que ver con la misma rabia con la que destruyen un automóvil o incendian una micro, sino que en la misma lógica cirujana con la que atacaron en algunas calles exclusivamente a las farmacias, exclusivamente a los bancos, exclusivamente a los supermercados, representantes de la opresión, representantes de los problemas que las personas están teniendo. En el caso de las estatuas, atacaron también con un escalpelo. Quien no fue capaz de verlo estaba ciego. Derribar las estatuas de Bernardo Higgins, derribar las estatuas de los conquistadores españoles, de Cornelio Saavedra, de José Menéndez en Punta Arenas, las estatuas de Diego Portales. Lanzaba un mensaje clarísimo, al menos para cualquiera que supiera un poquitito de historia. Estaban interpelando líderes, procesos y dinámicas autoritarias, ¿no? Los conquistadores lo que hacen cuando llegan a América, entre otras cosas, ¿no?, es aplanar el paisaje social. Habían incas, habían mitimaes, habían aborígenes indígenas de culturas un poco más atrasadas en términos tecnológicos. Había un paisaje muy heterogéneo en lo que es hoy día América Latina. Pero este aterrizaje, esta especie de invasión alienígena que fueron los europeos, que cae sobre América, aplasta este paisaje y lo convierte en una especie de torta, ¿no?, muy plana, y ellos en una costra que está encima, una costra dominante, una oligarquía, una aristocracia, una nobleza, que aplasta el paisaje en una torta hecha de mestizos, esclavos negros, indígenas, una mezcla que en realidad heterogénea, que no le importaba a nadie, ¿no? Porque lo que importaba era esta costra, esta oligarquía que tenía los medios de producción, los terrenos, las plantaciones, la tecnología, la legislación, el cuerpo legal, las armas, ¿no? Así que ellos eran, en el caso de nuestro territorio, Chile. El resto eran algo que estaba por ahí, que trabajaba en nuestros campos, que nos hacía los jardines y nos elaboraba la ropa. Entonces, cuando uno luego ve la lista de los derribados de sus alturas, de los altares de la patria, se da cuenta que hay una interpelación, como llama el profesor Salazar, del pueblo mestizo, ¿no? Hay una interpelación histórica que va mucho más allá de los 30 años, va mucho más de los 46 años, va mucho más incluso de los 200 años de república, y tiene que ver con la manera con la que se ha construido sociedad en América. Vamos a empezar a hablar de Chile, pero se entiende que me refiero al continente en mayor o menor grado.
Y esa manera es esta, ¿no? Una costra que en algún momento ha sido productiva, en algún momento ha sido desarrollista, en algún momento ha sido, pero también ha sido una costra parasitaria, ¿no? Que vive y que profita de esta gran masa que está debajo, esta masa que en un comienzo era casi carente de todo derecho. Cuando se cuestionan las estatuas de Bernardo Higgins, estamos cuestionando ese militarismo autoritario. Cuando cuestionan a Diego Portales, estamos poniendo en tela de juicio esas democracias autoritarias que imponen el orden para una forma de paz social establecida por las armas, para construir esta especie de excepción en América Latina, excepción entre comillas, que sería Chile, donde todo está en paz, ¿no? Donde todo está ordenado y tenemos este mito de la democracia la histórica del pueblo de Chile, que no es más que paz social establecida por las armas, por una élite dominante, para mantener el comercio. Por eso que nuestros dos lemas más parecidos, más conocidos son orden y patria, por la razón o la fuerza. Por la razón o la fuerza dirigida a nosotros, no a los vecinos, ¿no? Entonces, este autoritarismo que también se representa o tiene otra forma de expresión en José Menéndez, que es derribado en la Plaza Gamero, en Punta Arenas, como también una expresión de este autoritarismo. José Menéndez es un representante de ese, llamémoslo empresariado, que durante el siglo XIX y principios del XX le fueron entregados enormes paños de territorio para su explotación en el norte, llamemos en las oficinas salitreras, en los latifundios de las zonas centrales y en las estancias en el sur, sobre todo en el sur, le fueron entregados paños medibles en meridianos y paralelos, algunos, ¿no? Enormes, para que hicieran y deshicieran, que pusieran a producir esos territorios donde el Estado no llegaba, para que le dieran uso, ¿no? Y bueno, arréglatelas como puedas, ten tus propias monedas, ten tus propios ejércitos, los carabineros te van a apoyar a ti, haz lo que queráis en el fondo, ¿no? Y estos grandes estancieros dieron trabajo, ¿no? Como se dice, pero también fueron unos explotadores que aplastaron levantamientos obreros y fueron capaces de el genocidio de una etnia completa. Estos héroes desde arriba tienen también un correlato en la zona de la Araucanía cuando se derriban las estatuas de Cornelio Saavedra. Estas estatuas que en el fondo también significaban la manera como el Estado de Chile construyó relación con sus pueblos originarios y entran a sangre y fuego y hacen un expolio atroz que todavía hasta el día de hoy no se resuelve. Entonces esta interpelación histórica que parte en el 18 de octubre con estos derribamientos de estatuas deja claro que es la manera como se ha construido sociedad y la relación que ha establecido el Estado de Chile con sus grandes masas de trabajadores, de los artesanos en su tiempo y obreros, con la minería, con el empleado, ¿no? Con el gran pueblo mestizo. ¿De qué manera ha sido esta relación? Negándole los derechos. La primera constitución que se impone en 1833 no le daba derecho a voto ni siquiera a la gran masa de trabajadores. El voto censitario los excluía y cumplía por primera vez el gran sueño de los conservadores chilenos, que es verse sobre representados en una democracia que nunca les ha gustado. O sea, si jugaran a la democracia, no harían este tipo de trucos, que tuvo su expresión puesta al día en la Constitución del 80 con el binominal. Ellos se niegan a aceptar la democracia porque ellos son los dueños de este país. Ellos saben para dónde va el país, ellos saben lo que es bueno para este país. Entonces, y con esto me empiezo a enrielar para dónde voy. El gran pueblo de Chile, desde el inicio de la República, ha tenido que hacer un largo camino a lo largo de un desierto tratando de ingresar al país. El pueblo de Chile, hasta el día de hoy, no ha ingresado del todo a la República, a esta democracia de mentira, a ese mamarracho que fue la Constitución del 33, que en el fondo desnuda el sueño mojado de la oligarquía chilena desde siempre, que en el fondo volver a un modelo colonial. Lo que hizo Diego Portales y José Joaquín Prieto el 33 fue, ok, ya los señoritos Ramón Freire, todo esto, Egaña, déjense de jugar, ahora vamos a hacer la cosa en serio, ¿no? Se acabó la tonterita de los generales patriotas, republicanos, que vienen con ideas de Thomas Jefferson y de democracia, y lo que nosotros queremos ahora es reinstalar
el modelo colonial, ¿no? Y eso es lo que hace en el fondo Diego Portales. Reinstala el modelo colonial pasándose por buena parte la independencia. Y se instala un modelo donde el presidente de Chile era prácticamente un monarca, donde podía determinar quién era el siguiente presidente, tenía poderes casi totales. En fin, ese es el sueño mojado, que en el fondo hoy día, digamos que el espejo de ese sueño mojado de la derecha y del mundo conservador es, pucha, ojalá pudiéramos volver a 1989, ¿no? Cuando estaba todo a favor de ellos, cuando habían senadores designados, cuando había binominal, cuando habían todos estos trucos y estas perversiones para inclinar la balanza artificialmente a su favor, que es como les gusta jugar, ¿no? Entonces, desde el inicio el pueblo chileno ha seguido un largo camino, como decía, por el desierto, tratando de democratizar la democracia de nuestro país, tratando de ingresar al Estado, tratando de ingresar al oasis en el que viven, ¿no? Porque ese oasis de Piñera efectivamente existe, solo que es para unos pocos, ¿no? Cuando él habla de oasis, tiene toda la razón, yo siempre lo digo, un oasis solamente tiene sentido si está rodeado por un desierto. Y el resto de Chile, claro, vive en un desierto, viven en índices, en algunos casos parecidos a Ruanda, ¿no? Mientras ellos viven en Suiza. Entonces, este largo camino del pueblo chileno, que comienza con la más absoluta de las autogestiones, con la más absoluta de las autoconvocatorias en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Cuando tienen que recurrir al mutualismo, a los socorros mutuos, a ayudarse entre ellos mismos, porque el Estado no los pescaba, ¿no? Tenían que ayudarse entre ellos con líderes sociales muy metidos en sí mismos, no teniendo participación política prácticamente en el país, ¿no? Tratando de construir una base mínima, ¿no? Trabajada y autogestionada por ellos mismos para sobrevivir en un país que para el que eran absolutamente invisibles. Luego ingresan, ¿no? a la palestra política con el albor del siglo XX, la Mancomunal de Iquique en 1901, recién se toma la decisión de ingresar a la política con la intención de transformar la sociedad. Aparecen los partidos, como comentaba recién, aparecen los partidos, el partido de Recabarren, que luego es el Partido Comunista, aparece el Partido Socialista, en este intento de ya no aislarse a construir un Estado paralelo, sino de tratar de modificar la sociedad. Y en ese primer avance, las masacres, las muertes, el terrorismo de Estado, el amedrentamiento, la represión es atroz, es horrible, es una película de terror. Cuando hoy día hablamos de Pinochet y los 3.000 muertos oficiales, tenemos que pensar que entre Germán Riesco y Pedro Montt, los dos primeros presidentes chilenos del siglo XX, acumulan más muertos que Pinochet. Acumulan más muertos que Pinochet en sus masacres, ¿no? Juntitas. Y eran presidentes electos democráticamente, ¿no? Ni hablar de Alessandri, que es el gran criminal de nuestra historia, el gran asesino serial de nuestra historia, con Marucía, La Coruña, la masacre al interior de Curacautín, de Ranquil, ¿no? La masacre del Seguro Obrero, sumémosla también. Una resistencia tremenda del Estado a dejarse, a incorporar a estas clases de trabajadoras a su escenario. Recién el 39, 40, con Pedro Aguirre Cerda y a través de una coalición, logran ingresar los partidos de los trabajadores y comenzar por primera vez a intentar validar, hacer válido el contrato social, recién, en 1940. Más de 100 años después de la independencia, hay intentos por esto. Entonces, cuando este camino continúa, cuando se logra una forma de unión de la izquierda ya hacia la década del 50, donde finalmente se establece esta mancuerna, Partido Comunista, Partido Socialista, ¿no? que acompañará a las elecciones hasta el 70, se empieza a vislumbrar la posibilidad de efectivamente hacer ingresar a esta última clase, la más abandonada de todas, si aceptamos que con la Constitución del 25 ingresó la clase media, bueno, faltaba esta otra, ¿no? Y se veía en el horizonte la posibilidad de ingresar a las grandes ciudades, ¿no? A las espléndidas ciudades, como decía Rambo,
Y eso es lo que ocurre en 1970, ¿no? Por eso que Salvador Allende en su discurso inicial lo que dice es que la jornada que hoy termina es una larga jornada, dice en el discurso del 4 de septiembre. Dice que yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieron los que antes de nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Le dedica esto a los que regaron con su sangre la semilla de la Revolución Chilena, porque este es un camino del pueblo chileno, ¿no? Y lo que ocurre, y aquí con esto termino, lo que ocurre con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 es el término anticipado del gran sueño del siglo XX, ¿no? El término abrupto, cercenar, ¿no? Ese sueño del siglo XX de la equidad social. Y la razón por la cual, como bien también indicaba mi interlocutora, hoy día aparecen cosas que parece que llevaran aún 50 años no resueltas, es porque luego de un paréntesis de 40 años, donde se erosionaron los derechos de los trabajadores, donde se retrocedió tanto en los derechos de la gente en general, hubo un despertar el 18 de octubre de este espejismo que fue este paréntesis de 40 años de neoliberalismo, y la gente vio de nuevo que todos esos pendientes seguían ahí, todos siguen ahí. Este paréntesis de 40 años no resolvió esa historia de todo el siglo XX que quedó cercenada en el 73. Por eso que el 18 de octubre, en la noche, la gente sacaba las banderas de la UP, sacaba las banderas de Allende, escuchábamos a Víctor Jara por las ventanas y aparecieron todos los viejos íconos. Porque en el fondo lo que ocurrió el año pasado, de alguna manera, por lo menos eso es lo que creo yo, es que se reconectó el camino del pueblo chileno. El 18 de octubre lo que hubo fue el retorno del gran pueblo de Chile, buscando solidaridad y dignidad, ¿no? Que yo, también en una posición personal, que cuando salió el 2011, no salió a buscar eso. El 2011 la gente salió, los estudiantes salieron a buscar educación gratuita, pero los chilenos salieron a buscar una repartija de la torta, ¿no? No salieron a buscar un país más solidario, salieron a buscar, dentro de la misma lógica del neoliberalismo, redistribución de las utilidades, ¿cachai? Queremos ser socios de esto, ¿no? Eso quedó demostrado cuando la nueva mayoría no leyó bien esto y quiso eliminar los colegios subvencionados. Y saltó todo el mundo y lo rechazaron porque no entendieron que en ese momento la gente estaba pidiendo redistribución de las utilidades, no un país más equitativo o solidario. Sin embargo, el año pasado sí. El año pasado la gente salió a buscar familia, salió a buscar, salió con un enorme sentido de historicidad. Eso es lo que el profe Julio Pinto le llama historicidad, ¿no? Ese ciudadano, ese sujeto que es consciente de su peso e influencia histórica, que sabe y siente que está modificando la historia, que es lo que tenía la generación de la Unidad Popular, ¿no? Esa sensación de que estaban efectivamente modificando la historia. Eso se vuelve a sentir de alguna manera el año pasado. Y ese modificar la historia no es ni más ni menos que recuperar el largo camino del pueblo de Chile por democratizar su democracia y entrar finalmente en el Estado como hermanos, como todos, en igualdad. Yo prefiero verlo de esta manera porque eso significa que la Unidad Popular no fue un fracaso, significa que la Unidad Popular fue uno de los intentos abortado por el freno de mano de la derecha, que es el poder armado, y que lo que hace Salvador Allende es decir, en su último mensaje, no es fracasamos, es bueno, ahora te toca a ti, ¿no? Porque cuando él dice que superarán otros hombres este momento gris y amargo, cuando dice de nuevo abrirán ustedes las grandes alamedas, cuando Salvador Allende dice eso, al que está hablándole es a ti, ¿no? Es a ti al que estás viendo este programa. Entonces, me gusta esa idea de continuidad, con otros modelos, con otros programas, con otras quizás paradigmas políticos o ideológicos, pero estamos en una condición de continuidad, recuperamos, como que nos despabilamos o salimos del ensueño de estos 40 años de experimento neoliberal para continuar. Entonces, cuando alguien dice qué tan vigente está el sueño de la Unidad Popular, yo digo está
absolutamente vigente porque ha sido el programa del pueblo de Chile siempre. Y cuando uno fue a los cabildos y a las asambleas, lo veía ahí nítido. Tiene que ver con una ética, ¿no? No solamente con un programa en particular, con una ideología en particular, con una ética que pone a la comunidad y a la persona en el centro de la política y de la preocupación de la política. Y esa ética, que es un para todos, sigue pendiente. Así que, de alguna manera también el Chicho nos sigue mirando, ¿no? Y de alguna manera lidera también esta movilización. Eso. Muchas gracias, Jorge. Bueno, con esta imagen de que el Chicho sigue mirando, ¿no? Esta conexión del 18 de octubre que se reconecta el camino de Chile interrumpido por 40 años con el camino de dignidad y solidaridad del Chile del 4 de septiembre, hace 50 años. Ahí hay este gran paréntesis que plantea Jorge. Bueno, vamos a continuar con nuestro conversatorio con nuestra presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro Sierra. Lorena. Hola, Gloria, muy buenas tardes. Nuevamente poder reunirme y reunirnos con ustedes. Sí, yo escuchaba a Carla y escuchaba a Jorge y sentía que es tan real, tan cierto y que interpreta ambos con frases que dijeron partes de la historia de la vida quizás de cada una y cada uno de nosotros. Cuando Carla decía el triunfo de la unidad popular es el día más feliz de la vida, ella cree, de cada una y cada uno de los que vivieron ese momento. A mí me vino el recuerdo de lo que fue la noche del triunfo de la unidad popular. Yo era chica, tenía 4 años y tengo el recuerdo claro, vivo, siendo tan chica de una escena de mi mamá llorando y de nosotros, lo fuerte que había sido, como que lo recuerdo, y de nosotros preguntarle por qué lloraba y ella nos abrazó a sus 2 hijas y su hijo y nos dijo que lloraba porque ahora íbamos a ser felices. ¿Y qué es lo más bello que puede buscar un gobierno, una coalición, un país, los seres humanos? Que es la felicidad, la dignidad para vivir, para transitar por la vida. Y eso cuando Carla lo dijo me hizo recordar ese sentimiento y esa sensación que existía en el pueblo. Y que efectivamente tiene que ver con un proceso, yo quisiera no repetirme de lo que se ha dicho, pero es tan cierto, es tan real. El triunfo de la unidad popular, y quizás hay que recalcarlo, porque tiene que ver cómo hoy día tenemos que enfrentar también este proceso, porque muchas veces nos preguntan aquí en este mismo conversatorio, en este mismo programa, pero ¿cómo vamos a enfrentar lo que fue este proceso que se nos viene de los cabildos primero, ahora con el cambio de la Constitución, etcétera? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Yo siempre digo, volvamos a lo que fue el proceso de acumulación de fuerzas, de la mayor unidad de coalición que fue la unidad popular, político-social, de clase, donde la gente se dio cuenta en un contexto histórico tan distinto, en un sometimiento en que vivía el campesinado y la clase obrera respecto a los patrones, donde ellos dictaminaban incluso los grandes latifundistas, sus peones, por quienes tenían o no que votar, cómo ellos se dieron cuenta en un proceso de décadas, donde hubo la posibilidad de triunfos antes, donde hubo la experiencia de Pedro Aguirre Cerda y su gobierno, pero toda esa realidad fue un proceso de acumulación de fuerzas que culminó con el triunfo de la unidad popular. Y yo sí creo que se terminó con la esperanza que tenía el siglo XX de la conquista de una vida digna, de una vida bajo la justicia social, en lo que ha sido la experiencia, y fue la primera experiencia que se daba bajo las reglas del modelo capitalista, bajo las reglas electorales de elección de quiénes eran las autoridades del país, que se genera este proceso de concientización de la clase trabajadora, y hablo de la clase de los explotados, de los sectores más populares, que bajo un entendimiento de que sí se podían cambiar las cosas y de que no estaba condenada quienes vivíamos en este país
a vivir en la explotación, en el maltrato, en la forma que no nos permitía acceder a eso que tanto puso en el centro el gobierno de Salvador Allende, que era la felicidad. Yo siempre digo, yo de profesión soy educadora de párvulo y siento que nadie ha vuelto a decir en este país que la felicidad comienza por los niños y las niñas y les niñas, diríamos hoy día. O decir el medio litro de leche, que era considerar a esa infancia, a aquellos que nadie ve y que se les invisibiliza como centrales y como preocupación central de lo que se estaba construyendo. Esa sensación de compromiso del pueblo, sin duda que era inspiradora. El desarrollo de la cultura, pero de la cultura, no solo de la cultura popular, el acceso de la gente a aquello que estaba destinado para que solo lo gozara esa élite que vive en ese oasis de que efectivamente habla Piñera. Esa realidad donde los que los ostentan, no tienen, sino que además ostentan el poder económico en este país, se empezó a germinar y se pudo tener acceso la inmensa mayoría de la población. Yo siempre pienso y digo, qué maravilloso fue la existencia de la editorial Quimantú, el acceso de la lectura al pueblo. Cuando uno lee, el desarrollo del pensamiento crítico nace, uno empieza a cuestionarse la vida entera. Eso es lo que generó la Unidad Popular. Ese sueño que se hizo realidad y que empezó a construir un Chile distinto, donde quienes siempre lo pasaron mal no vinieron a acribillar y a masacrar a quienes les habían explotado por siglos, sino que vinieron a decir, bajo estas reglas, hoy día todas y todos tenemos acceso a lo que nos da un país. Y eso fue muy importante. Y lo recalco porque en los 1000 días de la Unidad Popular no hubo hechos de violencia. Desde el gobierno no hubo terrorismo de Estado, no hubo violaciones de los derechos humanos. Todos los hechos de violencia vinieron de la derecha más recalcitrante y que culmina con el golpe de Estado cívico-militar y que se traducen en los 17 años de dictadura cívico-militar. Jorge lo decía, la historia de Chile está plagada de hechos de crímenes y matanzas. No solo desde el inicio del siglo pasado, cuando se empieza a organizar como clase, la clase obrera, encabezada por Luis Emilio Recabarren, Teresa Flores, que inician un camino para concientizar a la clase trabajadora, sino que a lo largo de su historia las clases dominantes masacraron siempre al pueblo cuando éste quiso decir basta a la explotación, al maltrato y al abuso. Y a mí me parece que eso, la diferencia que marca esa historia hacia atrás tan dolorosa, pero también llena de luchas, cambia después del golpe de Estado cívico-militar, porque se instala una demanda y un concepto de lucha por el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, por el respeto y defensa de la promoción y los derechos humanos que incorpora la lucha contra la impunidad, que incorpora la lucha por verdad total y justicia plena, pero que también demanda desde este movimiento de derechos humanos y por la lucha del respeto a los derechos humanos, educación, salud, derecho a la recreación, acceso a la cultura, a vivir en un medio ambiente amigable, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue algo que se quiso truncar durante estos 30 años de postdictadura, donde cuando hablar de derechos humanos se hablaba de temas del pasado, de antes del año 90, solo hablábamos de derechos humanos y se quiso instalar en el consciente colectivo la lógica de que estos eran temas del pasado con los cuales nos conmovíamos mucho, pero teníamos que dar vuelta a la página y avanzar. ¿Cuántas veces se nos dijo eso? Cuando se nos instalan esas lógicas, lo que le están diciendo a la población, usted tiene que ser un emprendedor, tiene que ser una persona de esfuerzo, usted va a recibir, si no se esfuerza lo suficiente, va a tener este Estado que le va a dar una que otra migajita con algún beneficio y por lo tanto usted no tiene derechos. Y yo creo que lo que pasa a partir del 18 de octubre,
Fíjense que nosotras como organización hacemos un símil, un paralelo. La búsqueda de nuestros familiares de detenidos y detenidas desaparecidas después de tantas décadas sin encontrarles, hoy día se hace a través de una identificación que es el ADN. Nosotras sentimos que las generaciones fueron traspasando a las nuevas generaciones como que a través de su ADN esta historia de ese Chile de lucha, de ese Chile justo, de ese Chile solidario de verdad, de ese Chile amigable, de ese Chile que vivía en comunidad, que despierta y germina a partir del 18 de octubre, porque todos y todas decíamos es como otro Chile, ese Chile que antes del 18 de octubre, ¿cuántas veces no conversamos entre amigas y amigos? Qué decepción, ¿para qué luchar tanto si la gente vive bajo el individualismo, si la gente no está ni ahí con nada, si la gente se traga los cuentos de la Teletón, se traga los cuentos de la ayuda a Chile? Y como de repente todo esto cambió y la gente empezó a tomar conciencia de su historia y efectivamente cuando se destruyeron aquellos monumentos, no era al azar, nadie fue a destruir el monumento que existe de Luis Emilio Recabarren en una plaza en el centro de Santiago. Nadie fue a destruir algo que recordara la lucha del hermano pueblo mapuche en el Gualmapu. Lo que se destruyó fueron las figuras que representan a lo largo de la historia la represión y la opresión contra el pueblo. Es un pueblo que nace bajo una conciencia de clase heredada por décadas y décadas de lucha. Y eso me parece que es lo que hay que reivindicar de aquello que nos permitió lograr el triunfo de la unidad popular. Logramos llegar a un gobierno de corte socialista y si a alguien de los que nos escuchan le incomoda esa palabra, ok, un gobierno que pedía justicia social. Si tampoco le acomoda, ok, un gobierno que quería vivir en una verdadera democracia. ¿Por qué digo esto? Porque en estas 5 décadas, a partir del triunfo de la unidad popular y lo que fueron sus 1000 días, los que nos han querido instalar es la división entre las y los iguales que hemos luchado nada más y nada menos por vivir en un país que nos permita la dignidad bajo derechos en las cuales la convivencia humana se dé a escala humana. Y eso es lo que nos han arrebatado en mil oportunidades a lo largo de la historia. Y por eso el triunfo de la unidad popular y sus 40 medidas, que era el inicio de un proceso, ha permitido que hoy día veamos con tanta esperanza este proceso que se inicia. A mí y como organización nos parece fundamental que tenemos que entender que vamos a avanzar en lo que nos convoca, en lo que nos une, en lo que estamos de acuerdo y en el camino nos iremos convenciendo de que es lo mejor en aquello en que no estamos de acuerdo. Pero sí, hoy día tenemos una gran responsabilidad que es la posibilidad de cambiar Chile. Y solo para terminar voy a decir algo muy importante. Me parece que en este camino que hemos iniciado, que partió el 18 de octubre y que es un proceso de acumulación permanente de fuerza, pero que hace un clic a partir del 18 de octubre, tiene una gran tarea que es la construcción de una nueva constitución. Dentro de lo que tenemos que discutir y establecer en esa nueva constitución son sin duda 2 tópicos fundamentales. Debe ser su columna vertebral el respeto, defensa, promoción de los derechos humanos y la justicia social. Y debe discutir el rol de las Fuerzas Armadas y de orden. Debe terminar con la institución de carabineros, que la verdad, que además de reclutar a gente del pueblo para que dispare contra el pueblo, no cumple otro rol, y debe enfrentar de qué manera se construyen instituciones castrenses y armadas que entiendan una lógica distinta y que no es la de dominación de las grandes mayorías cuando piden justicia social. Solo decir que las 50 medidas de Salvador Allende están más vigentes que nunca. Póngale el apellido que quiera, pero todos y todas queremos vivir con derechos, en felicidad y en una vida digna.
Eso eran las 40 medidas y el gobierno de Salvador Allende. Muchas gracias, Lorena. Bueno, aquí hay muchísimos saludos. Valentina Alejandra dice, cuánta razón en las palabras de Lorena. Cría niños felices y tendrás adultos mentales saludables. Chile ha abandonado generaciones de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Patricia Saavedra, saludos a Carla desde Australia y felicitaciones por su trabajo. Andrés Tato Palumbo nos saluda de San José de Mayo, Uruguay. Luis Álvarez dice, el tiempo más hermoso de mi vida fue durante el gobierno de la Unidad Popular. Pero bueno, vamos a ir con las preguntas, que tenemos muchas también. Aquí hay una pregunta para Carla, a propósito, como historiadora, pregunta sobre la continuidad de la historia que une la Unidad Popular y las luchas de hoy. ¿Es posible efectivamente que podamos retomar, como algo ya reflexionaba Jorge Baradit? Micrófono. Vamos a poner el micrófono. Ahí. Ahí sí, Carla. Ahora sí. Sí, me parece Ahora que no. Sí, Ya, es que me había quedado pegada. Bueno, gracias por las preguntas, por los saludos. Bueno, no es que uno pueda decir si se puede o no se puede retomar, porque es una decisión efectivamente de los actores sociales. Lo que sí hemos visto, y tal como lo decía Lorena y lo decía Jorge, es que en las movilizaciones del 18 de octubre los símbolos más importantes de la Unidad Popular aparecieron, y eso no es casual. Algo debe ser lo del ADN que decía Lorena. Yo en ese sentido, si me permiten, quería reflexionar justamente a propósito de las personas que construyeron ese proceso de la Unidad Popular, porque se hizo, bueno, en definitiva con chilenas y chilenos, muchos de los cuales, como tú decías, Gloria, al comienzo, hoy día no están con nosotros y se convirtieron dramáticamente en detenidos desaparecidos. Quienes encabezaron ese proceso fueron hombres y mujeres del pueblo chileno comprometidos en este proceso, encabezados por Allende, y todo eso junto significó cuestiones bastante importantes y tienen una repercusión hasta el día de hoy. Si tú lo piensas, tiene una continuidad en la medida que, por ejemplo, Allende sigue siendo la figura que unifica a la izquierda. En tiempos en que lamentablemente pocas cosas unen a la izquierda, creo que si hay algo que es indiscutible es la figura de Allende. En ese sentido, creo que el legado que además creo que Lorena mencionaba, que no es solo político, sino por sobre, o lo decía Jorge, no me acuerdo, pero que no es solo político, sino sobre todo ético, una ética de la consecuencia, de la entrega, del compromiso con la justicia social, con los derechos humanos, con no claudicar, con no quedar a medio camino o cambiar los anhelos del pueblo por algún otro interés particular. En ese sentido, yo creo que es súper significativo, y si uno revisa los discursos de Allende, es muy bonito, porque yo creo que no hay discurso en que no se refiera a todo el mundo y habla de los trabajadores, los campesinos, las mujeres campesinas, las mujeres trabajadoras, los estudiantes, los jóvenes, los niños, los partidos. O sea, en un discurso donde lo que está haciendo es tratar de, primero, decir la amplitud que tiene la Unidad Popular, y por otra parte también donde todos pueden sentirse integrados. Entonces, en ese sentido, creo que Allende cumplió un rol tremendamente importante en la historia de la izquierda chilena durante todo el siglo XX, y lo sigue cumpliendo hoy, como decía Jorge, tal vez como de guaripola de las manifestaciones del 18 de octubre de alguna manera. Ojalá en realidad estuviera vivo, pero algo de eso hay, digamos. Por último, están las banderas y los símbolos de la Unión Popular muy presentes. O sea, este programa, la cortina de este programa es el Pueblo Unido, y uno no solo se acuerda ahora de la Unidad Popular cuando lo escucha, sino que también de las manifestaciones en la Plaza de la Dignidad o en la Plaza Ñuñoa o en cualquier plaza de Chile que se manifestaron, donde hubo manifestaciones el 18 de octubre. Y por otra parte, creo que también no es menos importante, y ya que estamos en este espacio me gustaría recalcarlo, es que todas aquellas personas que construyeron la Unidad Popular, todas aquellas personas que fueron funcionarios de gobierno, dirigentes sindicales, todas las mujeres y hombres que construyeron ese proceso trabajando día a día en lo cotidiano, en altos cargos, en cargos medianos, en la hub de la esquina, digamos, todos esos procesos se transformaron, muchos de ellos precisamente en las víctimas de la dictadura,
porque precisamente contra ellos era el golpe de Estado, contra cada una de esas personas que había pensado que era posible cambiar las cosas y alcanzar ese sueño del que ustedes hablaban también. Muchos de ellos se convirtieron, como decían, detenidos desaparecidos, tuvieron que partir al exilio, en fin, pero también muchas de esas hombres y mujeres, sobre todo mujeres, se transformaron en las principales defensoras de los derechos humanos durante la dictadura. Fueron quienes buscaron a sus familiares y quienes se organizaron en esta agrupación. Bueno, Lorena contaba que ella había ido a la manifestación del 4 de septiembre y seguramente fue, claro, como decía ella, con su mamá y también con su papá. Y creo que este es el ejemplo de qué rol ocupó cada uno, digamos. O sea, bueno, rindo homenaje aquí aprovecho a los dos, a Waldo Pizarro, que se convirtió en una víctima porque no solo se comprometió con el gobierno de la Unidad Popular, sino que también en las primeras formas de resistencia contra la dictadura, en la dirección del Partido Comunista, pero sobre todo, o también de la misma manera rendir un homenaje a Sola Sierra, que fue la principal dirigente que tuvo la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que busca a sus familiares, pero sobre todo buscan la verdad, la justicia, y han permitido que mantenga viva la memoria de las víctimas y del proyecto de la Unidad Popular. Me parece que eso, si hay algo que hace el nexo entre ese pasado de violación a los derechos humanos, o incluso ese pasado entre la Unidad Popular y las manifestaciones del día de hoy, son las organizaciones de derechos humanos que lograron transmitir, ¿no?, la experiencia vivida por este país. Entonces, en ese sentido es tremendamente relevante el rol que cumplieron los hombres y mujeres de la Unidad Popular, porque sigue vigente hasta hoy día y lograron transmitírselo a las nuevas generaciones, con un ejemplo de dignidad y de valentía impresionante. Carla, vamos a continuar con las preguntas. Estamos un poquito ajustados de tiempo con Jorge, entonces dos preguntas, Jorge, en una, digamos. Nicolás Liber de Llanca dice, ¿es posible avanzar en pos de justicia social sin contemplar la amenaza latente del imperialismo? Pregunta 1. Pregunta 2. Vemos miles y miles de jóvenes movilizándose. ¿Será posible que ellos entiendan o cómo podemos avanzar para que ellos entiendan la importancia de que vayan a votar para efectivamente cambiar el sistema? Yo creo que va a haber una votación masiva. Yo creo que se siente en el aire que este pueblo de Chile está ávido de participar y además nos han tenido amarrados, ¿no?, con la pandemia. Estamos desesperados por salir a demostrar lo que nos pasa. Yo creo que se han dado una cantidad de escenarios muy, muy propicios para lo que está pasando. Yo creo que el primero de ellos es, por supuesto, sin duda, el fracaso del modelo, ¿no? El fracaso del modelo ya es un hecho en el mundo desde el 2008 y en Chile ya el año pasado terminó de explotar con la elección de Sebastián Piñera y en el fondo la demostración de que no había ninguna intención de cambio, ¿no? Porque la razón por la que Chile terminó eligiéndolo con una muy baja asistencia a las votaciones fue un poco en una especie de esperanza bien bizarra de que todavía esa fe en que la reforma o las mejoras podían venir desde perilleos macroeconómicos. Como que la gente en algún momento pensó confusamente que, bueno, nosotros queremos cambio, estamos mal, ¿no?, en el 2011. Y Piñera se anduvo corriendo hacia el centro para copar, para colonizar el espacio de Guiller, y terminó, la gente se olvida, pero en segunda vuelta terminó prometiendo educación gratuita, se disfrazó de socialdemócrata, ¿no?, que estaba tan de moda hoy día. Y en el fondo la gente picó porque ya no quedaba otra. O sea, si el abanderado de la igualdad y del socialismo en ese momento, pensamos que podía ser Michelle Bachelet, no había funcionado, bueno, busquemos en algún lado, pues lo que quedaba pendiente era, bueno, démosle una oportunidad a estos gallos que son tecnócratas, ellos saben de empresa, a lo mejor el problema chileno es de administración, y estos gallos saben administrar, ¿no? Si hay algo que saben los gobiernos de derecha, es aumentar, es producir crecimiento y estas cosas.
Y al poco andar nos dimos cuenta que esto era un desastre, que ni siquiera estaban pudiendo elevar los niveles de crecimiento, que no estaban pudiendo administrar la crisis que se estaba viniendo encima, y bueno, terminamos de empelotarnos y los que salimos fuimos todos, ¿no? Ya no esperamos ningún movimiento, ninguna organización, y el que salió fue el ciudadano desencantado de todo a tomar el toro por las astas él mismo. Entonces, primero, lo que yo veo es una ciudadanía muy increíblemente empoderada, un pueblo de Chile libre de ciertas trancas históricas, ¿no? Como el de, bueno, el pueblo de los chilenos no reclamamos, los chilenos nos pesa el trasero ir a una manifestación. Bueno, todo eso pasó, todo eso quedó increíblemente atrás. De pronto estábamos todos en la calle, ¿no? Hay una ciudadanía que efectivamente está muy empoderada, una ciudadanía que está muy consciente de su rol, que no es esperar que otro lo haga, sino que él lo tiene que hacer, que eso es fundamental. También tenemos otras condiciones favorables que son tecnológicas. O sea, a mí no me cabe duda que el éxito de todo este proceso que hemos ido llevando adelante tiene que ver con las redes sociales. O sea, el que no lo ve quiere decir que está sobredimensionando ciertas capacidades humanas. El hecho de que en 2 días se haya levantado Chile de Arica hasta Punta Arenas es producto de la capacidad que tuvieron las redes sociales de saltarse los cercos informativos, de hablar de los temas de los que no se estaban hablando en los medios oficiales, la manera como se acorraló de alguna manera al gobierno en términos también de derechos humanos, fue que esos mismos cercos informativos fueron saltados por miles de cámaras en las calles, en este periodo donde también el pueblo ha ejercido presión sobre el poder legislativo, ha tenido relación directa con la capacidad que tienen estas redes de distribuir información con una velocidad que no existía. Antes, si un gobierno conservador lanzaba una ley, a lo mejor los de centro izquierda podían decirle, oye, pero mira, ya yo te dejo pasar esta ley, pero tú me dais por este otro lado, y se arreglaban entre ellos, y se daban la mano, se aprobaba la ley, y uno se enteraba cuando iba cuando chocaba con esa nueva ley, ¿no? O cuando la veía y por ahí, 2, 3 meses, un año después. Hoy día, un gobierno lanza una ley en la mañana, y el escrutinio público aparece de inmediato. Ya no es solamente una discusión entre congresales, aparece a las 12 del día, ya hay unos abogados que leen esto y que le hacen una bajada de divulgación para que la gente la entienda, para que se distribuya al gran público, lo entienda, y a las 8 de la noche puede haber un cacerolazo, que al otro día mande por el water la ley, ¿te fijas? Eso ha ocurrido. Entonces, también la capacidad de organizarse, de generar grupos. O sea, nosotros, cuando explotó el tema de los estallidos, literalmente, ¿no?, de los estallidos oculares, yo llamé a un amigo y armamos en una noche una campaña de ayuda que se llamó Los Ojos de Chile, y a través de las mismas redes sociales terminamos eventualmente con la ayuda de gente preciosa, de Matías Vallejo, de la Rosario Soto, armando lo que hoy día es una fundación. Fundación, aunque tú no lo creas, con gente, con 15, 18 personas que no nos hemos visto las caras, porque hemos hecho trabajo telemático todo este tiempo de pandemia, y tenemos levantado una fundación, y hemos ido a ayuda de gente, hemos comprado hornos industriales para que generen sus pequeños emprendimientos algunas de estas personas, y todo, y sin movernos de la casa, porque no podemos, ¿te fijas? Entonces eso también es muy propicio, y eso se va a ver con mucha mayor va a ser mucho más notorio durante el proceso constituyente, donde cada ley ya va a ser imposible que se encierren en el Parlamento o en oficinas chiquititas a hacer lo que ellos quieran. El escrutinio va a ser diario. En la mañana va a salir que hoy día van a ver este tema, y va a haber alguien con una cámara y alguien va a tipear, y vamos a estar en ese mismo día haciendo presión social. Y si se empiezan a arrancar con los tarros, yo te aseguro que en la noche van a haber manifestaciones en las plazas para presionar. Entonces, hay también nuevamente el pueblo finalmente tiene una herramienta que puede usar para democracia directa, para acción directa, veloz, comunicación e información directa, sin tener que pasar por intermediarios. También es muy bueno que las Fuerzas Armadas estén más o menos, las Fuerzas Armadas, no las policiales, estén más o menos en retirada.
Ellos tuvieron un traspié histórico. Y durante toda la historia de nuestro país jamás un milico había ido preso, menos un oficial, un almirante, qué sé yo, o un mayor había ido preso por alguna masacre. O sea, Humberto Arriagada, el masacrador de Ranquil y del Seguro Obrero, no solo no fue nunca a prisión, el hospital de Carabineros se llama Humberto Arriagada, ¿no? En homenaje a este criminal. Entonces, el ejército por primera vez vio un penal con oficiales. Y es como, chuta, si bien no están todos los que queremos que estén y los que deberían estar, prende antenas eso, ¿no? Ya es como, chuta, a lo mejor el año pasado, el 18 de octubre, si yo actuaba como yo quería, ¿no? Con toda la fuerza de los militares, ¿no? Que tienen permiso, a lo mejor estoy condenando a una generación nueva a punta peuco. Ya la cosa no es tan fácil, ¿no? Además, bueno, eso quedó demostrado. Iturriaga, creo que era. Iturriaga al día siguiente dice, no, yo no estoy en guerra con nadie. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia histórica de que los civiles se lavan las manos, ¿no? Días después, Chadwick efectivamente dijo, bueno, yo no tengo nada que ver, ¿no? Y le dio mayor sentido a este retiro que hacen un poco los militares, a los que siempre igual hay que tenerlo en ojo porque tampoco las cosas son tan así. También Chile está inmerso en una realidad geopolítica muy distinta a la de los años 80 y por supuesto hacia atrás en nuestra historia. Hoy día Chile, al tener la cantidad de tratados de comercio más grande del mundo, ¿no? La cantidad de Chile es el país con más tratados de libre comercio de todo el planeta, está sujeto también al escrutinio de estos países. Muchos de ellos no van a querer verse involucrados con gobiernos que transgredan los derechos humanos o que actúen de manera autoritaria. Hoy día eso es real. También Chile está vinculado con ciertas formas todavía incipientes de derecho internacional, con acuerdos, con tribunales interamericanos, ¿no? Es decir, ya no es tan fácil, o a lo menos no le sale tan gratis actuar de la manera como se actuaba de los 80 hacia atrás. A mí me parece que por supuesto este plan o lo que sea que nosotros queramos llevar adelante como pueblo, y en esto en un arranque de Realpolitik bien decepcionante, pero que hay que considerarlo, tenemos que tener de alguna manera el beneplácito del patrón de este segmento, de este hemisferio. Por eso que también es fundamental dar la pelea para que este payaso que es Trump no salga reelecto, ¿no? Es fundamental que este payaso no salga reelecto porque eso le va a dar también cierta forma de tranquilidad a cualquier proceso que nosotros llevemos de aquí en adelante. Son todos factores súper relevantes. ¿Quién está al otro lado de nuestra frontera? Es bueno que sea Fernández y que no sea un Macri. Yo creo de verdad que están dadas muchas de las condiciones para que este país pueda finalmente darse una constitución. Han hecho, si ustedes se fijan, han hecho todos los escándalos posibles desde el lado de la derecha para intentar derribar el plebiscito y algo que antes hacían así, cuando se les daba la gana, hoy día les ha costado. Desde el año pasado que están intentando bajar el proceso y no han podido. No, lo que pasa es que no están dadas las condiciones, no que la pandemia, no que esto, no que lo otro, no es que ahora la mayoría, no tiene que haber mayoría para que se apruebe la mayoría de los votantes, tiene que estar, no, tampoco. Hay la cantidad de cortapisas que han estado intentando poner y que han fracasado es un muy buen augurio. Yo soy optimista, pues tampoco soy tonto, ¿no? Pero yo creo que están las condiciones para ser optimista en que esto puede tener un buen camino. Tengo confianza también, a pesar de que no es una asamblea constituyente como todos hubiéramos querido. Tengo confianza en que este escrutinio diario que vimos en la votación del 10%, por ejemplo, que fue brutal la manera como fue relevante la acción del pueblo convocado, autoconvocado. Yo tengo la esperanza y tengo muchas esperanzas en que ese mismo escrutinio y esa misma fuerza se va a aplicar durante el proceso constituyente, ¿no? Van a estar ahí vivo el ojo
y vamos a poder, ¿no? Vamos a poder llevarlo adelante. Esto también en la medida en que los dueños del país, tampoco que los dueños del país vean que esto puede ser un buen negocio. O sea, ellos son personas que están ahí, no jugamos solos este partido. Son muchos factores los que hay que medir, siendo bien realistas, y yo creo que las condiciones están. Eso como primera respuesta. Y una respuesta cortita para la segunda pregunta, que no me acuerdo cuál era. A propósito, si los jóvenes, ¿no? Si los jóvenes iban a ir a yo, votar. claro, yo creo que esto, lo que estábamos hablando ahora lo responde. Hay un empoderamiento repotente. La generación de la que hablaba Lorena, esa generación que fue desprovista, que fue despolitizada, la generación de los 90, por distintas razones, por esta especie de quimioterapia que le hizo Pinochet a la política en nuestro país, y también después por la indolencia de la concertación, ¿no? De la concertación, este interés en que no hubieran grandes masas involucradas en los procesos. Yo creo que eso ya pasó. Desde el 2006, pasando por el 2011, como que esa misma, uno quiere creer que es la misma generación, ¿no? Que los pingüinos después fueron los estudiantes del 2011, que hoy día son los ciudadanos del 18 de octubre. Algo de eso hay, pero yo creo que va más allá. Los viejos también están despertando, los viejos como yo también despertaron, los más chicos también están despertando, y hay, como te digo, un sentido de historicidad diferente. Yo quiero creer, por conveniencia, ¿no?, que desde unos años a esta parte ha renacido el interés por la historia de nuestro país, por reconocerse como sujeto histórico, por discutir los procesos históricos de nuestro país y entender que somos parte de ese continuo, y que lo que nosotros hagamos hoy ahí sí, que lo que hicieron nuestros abuelos repercute en nosotros, y que lo que hagamos nosotros va a repercutir en nuestros nietos, ¿no? Entonces tengo la impresión que ese sentido de historicidad hoy día existe. Las ganas están, el empoderamiento están, las herramientas están, y que sin querer ser un optimista extremo, creo que esto no lo para nadie. Aprovecho de darle las gracias a Lorena, a Carla, a Gloria, darle las gracias a todos ustedes por la invitación. Desgraciadamente me tengo que retirar por un compromiso torpe que tengo que hacer ahora, pero muy agradecido. Carla, Gloria, Gracias, Lorena, compañero. Gracias. De verdad. los quiero mucho. Que estén Muchas bien. gracias a nombre de la agrupación, Jorge. Nos vemos para Feliz la con la próxima. invitación. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, nos quedábamos con esta frase de optimismo y esperanza, que el escrutinio y la fuerza vigilante del pueblo va a estar ahí para poder avanzar. Eso nos decía en este análisis en respuesta a esas dos preguntas. Bueno, ahora vamos con una pregunta a Lorena. José Luis Ramírez Herrera dice: recordar que en el Museo Naval en Valparaíso hasta hace poco existía un lugar para homenajear a Merino. Entonces, ahí la pregunta, que es de Eduardo Humberto Cuevas Ríos, dice: ¿se podrá avanzar en eliminar las Fuerzas Armadas que responden a la oligarquía con su pensamiento pinochetista? ¿Será posible? Lo que pasa es que es cierto lo que él dice, que es un poco lo que siempre hemos señalado. Y si uno mira a lo largo de la historia de Chile, las Fuerzas Armadas y de orden, las policías, en distintos momentos de la historia han representado la fuerza y la represión contra el pueblo cuando éste exige sus derechos. Y el problema es que siguen formándose bajo lógicas y bajo doctrinas que están al mando de aquellos que ostentan el poder económico. Y si uno analiza, aquí hay que modificar la doctrina formadora de las Fuerzas Armadas, hoy la doctrina formadora, la doctrina de seguridad nacional, y esta tesis que elaboraron del enemigo interno, donde todos y todas quienes pidiéramos algún poco de justicia social somos enemigos, es el primer paso que hay que dar, pero no es el único, no se va a resolver ahí, porque nosotros tenemos que, por ejemplo, por eso decía en la nueva Constitución, también pensar, se debe iniciar un proceso
que analice cuál va a ser el rol y qué son las Fuerzas Armadas y de Orden. Por ejemplo, tenemos que terminar con ese ingreso elitista donde a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas entra cierta casta social que está vinculada al poder económico y que además está vinculada a todos aquellos que a lo largo de la historia hacia atrás violaron los derechos humanos. Hoy día están seguramente los mismos hijos de quienes están en Punta Peuco cumpliendo tareas al interior del Ejército de Chile, por ejemplo, y pueden llegar a ser generales. Aquí lo señalo, en más de alguna oportunidad vimos cómo el nieto de Pinochet estaba al interior de las Fuerzas Armadas, en la escuela militar particularmente. Vean qué hace el hijo de Miguel Krasnov-Marchenko o de Marcelo Morén Brito, si los tienen. Ahí están, se van enquistando estas lógicas criminales, donde además son formados con ese desprecio hacia el pueblo, con ese desprecio que les permite que cada cierto tanto a lo largo de toda la historia recurran a ellos para controlar las revueltas sociales o los procesos de rebelión del pueblo. Las Fuerzas Armadas tienen que ser profundamente revisadas, se debe terminar con este ingreso elitista a las escuelas matrices y deben ser profundamente reformadas. No sirve esto que tenemos hoy día, que son finalmente el arma que dispara y asesina al pueblo cuando el poder económico de la derecha se le ve un poquito en peligro. Está en la codicia, la miseria de aquellos que han acumulado tanto, que viven en ese oasis de Piñera, que finalmente lo que hacen es tener un absoluto desprecio hacia la vida de la inmensa mayoría del pueblo. Yo creo que lo que mejor grafica eso fue cuando se fue a hacer una manifestación en estos tiempos, no antes, ahora, al mall de la Dehesa, y veíamos el trato que le daban a aquellos que se iban a manifestar, que no tiene que ver con el disenso, que tiene que ver con el poco respeto y que tiene que ver con el desprecio a considerarnos nada. Eso pasó el año pasado, pasó en los años 70, en la década de los 70, en la década de los 50, a inicios del siglo pasado, y siempre, siempre los explotados son despreciados por aquellos que se apoderan de todo a golpe y a maltrato y a explotación de la clase trabajadora. Y las Fuerzas Armadas son aquellas que van a contener a la clase trabajadora cuando exija derechos. La clase trabajadora y sus familias. Lorena, Domingo Quesada nos manda un saludo fraterno y revolucionario desde la provincia de Buenos Aires, de Argentina, diciendo hasta la victoria siempre. Carla, aquí hay una reflexión de Américo Lisberger que va englobando una pregunta. Dice, las 40 medidas de la Unidad Popular y la nacionalización del cobre son los actos más patrióticos que tiene la historia de Chile. Entendemos la vigencia de esas 40 medidas. ¿Será posible que esa vigencia se pueda expresar en este proceso constituyente? Ojalá. Yo creo que sí es posible. Creo que ya es bastante significativo lograr cambiar la Constitución. Y les guste o no les guste cambiar la Constitución porque las y los chilenos han pedido en las calles que es necesario cambiar esta Constitución. Lo han pedido de manera masiva, insistente. Y han tenido que, o como decía Jorge, no han podido impedirlo por mucho que hayan intentado. Es cierto que el plebiscito todavía no se hace, no vamos a cantar victoria, pero creo que también es un proceso imparable. Y que por lo menos, bueno, que si están dadas todas las condiciones sanitarias va a ser el 25 de octubre y creo que también cada uno de nosotros va a defender ese proceso, o sea, hay que... y en ese sentido creo que hay dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, ir a votar de manera masiva y en segundo lugar, a cuidar que el proceso se desarrolle de la manera más limpia y transparente posible. Dicho esto, creo que una de las lecciones que deja la Unidad Popular, ya sea por
por ejercicio de eso o por falta también de lo mismo, es la necesidad imperiosa de la unidad. El proceso de la Unidad Popular fue tal cual como lo indica su nombre, un proceso donde por varias décadas la izquierda dejó de lado, no tenía pocas diferencias, pero dejó de lado sus diferencias porque era la única forma de construir un programa y de llegar al gobierno, y así lo entendió. Y por otra parte también creo, y cada vez estoy más convencida de que solo una unidad más amplia hubiese podido tal vez salvar o hubiese podido cambiar el final de la Unidad Popular. Con esto no estoy diciendo que no haya responsables, o sea, que los responsables no sean los militares, el gobierno de Estados Unidos y la derecha que conspiró, pero creo que la única forma de responder era con más unidad. Creo que no había ninguna posibilidad de enfrentarse de otra manera a tremenda amenaza. Por lo tanto, y en ese contexto creo que también el proceso en la inicialización del cobre, por ejemplo, es un proceso unitario, porque no nos olvidemos que el Congreso votó unánimemente esa medida, de manera tan abrumadora que incluso quienes no estaban de acuerdo, no concurrieron a la sesión para no tener que votar en contra o abstenerse. Entonces, me parece que cuando hay medidas que son justas, que son correctas, que son éticas, la unidad vale la pena. Y creo que solo en ese contexto los chilenos y las chilenas hemos construido las mejores páginas de la historia. O sea, creo que la Unidad Popular fue posible por ello, y tal vez también su mayor defecto fue no defender la unidad hasta última hora, la unidad dentro de los partidos de la Unión Popular y la unidad, o tratar de conseguir una unidad más allá, de tratar de conseguir adiciones más allá, en circunstancias que sí también fue aumentando paulatinamente su base electoral y aumentó su cantidad de votos. Creo que si ese proceso hubiese seguido su camino, o sea, de que la Unidad Popular hubiese seguido aumentando su base electoral, no lo sé, porque no voy a hacer historia ficción, porque en realidad deja de ser historia, pero supongo que creo que nos habría podido blindar de mejor manera ante lo que vino. No podemos saberlo y en realidad es una visión media optimista, pero creo que podría haber sido una solución. Creo, por eso digo, y para pensarlo desde el presente, ya que la pregunta tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo podemos enfrentar de aquí para adelante o cómo tomar medidas que sean tan históricas como eso, como me imagino que podría ser, por ejemplo, tener un sistema alternativo de pensiones, todo esto dentro del marco de una nueva constitución, pero ya la misma nueva constitución, un gesto, digamos, en que se requiere a las más amplias mayorías de la ciudadanía en contra de la constitución de Pinochet. Creo que, bueno, eso, si remamos todos para el mismo lado es posible, si no, la verdad es que yo lo veo muy difícil. Por eso creo que al no tener otras armas ni no tener otras herramientas, creo que el pueblo chileno lo que necesita es estar todos juntos. Con esta visión tan importante de la unidad, que además lo hemos visto en varios de los conversatorios en que Lorena, a propósito de la experiencia de la Unidad Popular, como tú señalas, plantea que el gran desafío es precisamente ser capaces de poder articular una tremenda unidad. Lorena, a propósito de la unidad, del legado de la Unidad Popular, de lo que habla Carla, ¿cómo ves tú el escenario hoy día para efectivamente poder avanzar a esa unidad que permita, digamos, dar un salto cualitativo, entendiendo además, y lo hemos conversado más de una vez, que el plebiscito es una etapa que requiere seguir avanzando? Mira, yo creo que mientras el pueblo, primero, las grandes mayorías del pueblo se mantenga en una irrestricta movilización como la que ha llevado de manera incansable a partir del 18 de octubre, aquellos que tengan ciertas reticencias a generar cambios van a tener que, se van a ver forzados a avanzar en esta dirección. La profundidad de los cambios, lograr medidas similares o que conduzcan hacia el mismo fin que eran las 40 medidas de la Unidad Popular, va a depender de esa unidad, de esa disciplina militante. No hablo de militancia política, la incorporo sin duda,
pero de esa disciplina militante del pueblo, de entender que los cambios están en sus manos y que esos cambios los vamos a dar en la medida que no sea una movilización sin descanso, sea profundamente unitaria y avancemos y nos centremos en aquello que nos une y nos convoca. Por eso siempre digo, vamos a poner en el centro lo que a todas y todas hoy día nos es fundamental: la educación, la salud, el respeto a los derechos humanos, la justicia social. En la medida que nos vean como fueron capaces de estar y de enfrentar las 3 elecciones de Salvador Allende, que finalmente culminó en el triunfo de la Unidad Popular en el año 1970, tiene que ver con procesos donde el pueblo, sabiamente del intelectual colectivo del pueblo, analiza y enfrenta los procesos que vienen. Se nos viene una gran tarea, que es el apruebo y la convención constituyente. Ese apruebo y esa convención constituyente son fundamentales para iniciar el camino que se truncó el 11 de septiembre de 1973 y que de allí durante los 17 años de dictadura cívico-militar y estos casi 31 años, porque vamos avanzando a los 31 años de esta postdictadura, no ha tenido un solo día descanso la imposición y profundización del modelo económico neoliberal y todas sus consecuencias para la vida cotidiana de la gente en su condición de vida, pero también para la forma en que nos penetró y nos permeó en la forma de mirar la vida en comunidad, en solidaridad. Por lo tanto, volver a esas formas de mirar la vida nos va a permitir que avancemos hacia la construcción de ese Chile por el cual soñaban tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Yo creo que siempre he pensado que el 18 de octubre se inicia un proceso de rebelión muy profundo al interior del pueblo que habita Chile, incorporando con esto a migrantes, a sus distintos pueblos, y creo que ese proceso de rebelión, si hay algo, quizás lo único positivo de esta brutal cuarentena, ha significado que la olla común, que la organización poblacional, que la organización de los trabajadores para resolver llevar el pan cada día a la familia, el alimento cada día a la familia en estas organizaciones de olla común ha permitido la reflexión, ha permitido entender que hay que organizarse, y creo que el gran error, una vez más se equivocan, por su codicia y por su miseria, el pueblo se organizó al calor de una olla común, al calor de comités de cesantes, y está esa rabia que expresó a partir del 18 de octubre, hoy le está dando una conducción y le está dando un sentido cómo esto se puede cambiar. Y creo que esta conmemoración de los 50 años de la Unidad Popular también va a establecer algo no menor, porque es revitalizar ante la gente que esas demandas que han cobrado tanta fuerza a partir del 18 de octubre se empezaron a implementar en ese Chile de la Unidad Popular que fue tan brutalmente cercenado aquel gobierno, pero que finalmente sí era posible implementarlas y aplicarlas para las inmensas mayorías, yo siempre uso esta palabra, para la justicia social. Muchas gracias, Lorena, por esta última intervención. Bueno, este ha sido nuestro conversatorio a 50 años de la Unidad Popular, Vigencia y Desafío, que ha sido transmitido por Facebook y YouTube de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, por radio, Juan Gómez Millas, El Desconcierto, Prensa Digital Libre, y que ha contado con 3 invitados. La verdad es que ha sido de lujo, un tremendo conversatorio con muchas ideas que nos quedan dando vuelta, que evidentemente lo más probable es que más adelante volvamos a retomar esta conversación. Nos faltan temas de memoria, el tema de derechos humanos, lo que se hace en el ámbito de la educación. Hay muchos temas por los cuales podemos abrir. Así es que, agradeciéndoles, vamos a dejarles la última intervención, lo que quieran reforzar, lo que se olvidó. Así que vamos contigo, Carla. Gracias. Aprovecho de mandar un saludo a la radio Juan Gómez Milla porque soy profesora de ese glorioso campus.
Yo quería hacer una reflexión final que tiene que ver con los derechos humanos. Hace unos días, a propósito de la polémica sobre Carabineros, una de las tantas polémicas que ha protagonizado Carabineros la última semana, y que decía relación con ponerle el nombre de Rodolfo Estanque a la escuela, una parlamentaria, me parece que fue de derecha, comentó que, bueno, si había una estatua de Allende, ¿qué tanto tenía? Si eso también era una figura que dividía a los chilenos. Y bueno, uno no siempre tiene ocasión de responder esas cosas, así que la voy a responder aquí en conjunto con ustedes. Y yo creo que precisamente la diferencia está, y por eso es tan importante sacar lecciones también de los horrores y dolores también que nos han tocado vivir, es la importancia que tiene poner al centro la defensa y el ejercicio de los derechos humanos siempre y en todo contexto y en todo ámbito de la vida. No me refiero aquí solo tampoco al derecho a la vida o a la integridad física. Creo que es bueno, ya que estamos en este espacio, recordar en primer lugar que el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno no solo muy respetuoso de los derechos humanos, sino que un gran promotor de ellos. Primero en relación a los derechos más clásicos, individuales, digamos, decir, la libertad de expresión que le existió incluso para criticar al propio gobierno, como corresponde a una democracia, derecho a reunión, en fin, todo ese tipo de libertades, pero sobre todo el derecho, como yo decía al principio, a una vida digna, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación, el derecho a ser felices, como decíamos en relación a los niños, que es tremendamente significativo e importante y pucha que cuesta pensar en ejemplos similares en el futuro. O después de ese proceso. Entonces, hubo una protección inmensa y una promoción inmensa de los derechos de las personas, el derecho a la cultura, hablaba Lorena, el derecho también de los pueblos originarios, el derecho, en fin, en definitiva lo que hoy día conocemos como derechos económicos, sociales, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Entonces, por lo tanto, creo que no existe ninguna comparación posible entre ese gobierno y lo que fue la dictadura desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Y por último, a propósito también de lo último que decía Lorena, y lo enlazo con lo que yo decía también hace un rato, el pueblo aprendió efectivamente a organizarse, son tradiciones bastante más largas, pero que seguramente el proceso más intenso y duro de aprendizaje fue durante la dictadura, y esos aprendizajes perviven hasta hoy, como lo señalaba a propósito de las ollas comunes. Pero no solo eso, creo que lo que aprendimos para siempre, y que han aprendido las nuevas generaciones, incluso aún no viviendo la dictadura, es ciertas nociones básicas como defender los derechos humanos en contextos de crisis. Durante el estallido social, por labores universitarias, me tocó ir varias veces al hospital, a la posta de urgencia, a ver estudiantes que habían sido heridos en manifestaciones, por ejemplo, y ahí uno se daba cuenta cómo algo habíamos aprendido de cómo enfrentar esa represión. Con solidaridad, pero también con una cierta institucionalidad cuando llegaban gente tanto voluntaria como también funcionarios estatales, funcionarios del Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, y se apersonaban en el hospital, impidiendo que Carabineros, por ejemplo, amedrentara a los heridos, tomándole los datos y por último acompañando. Creo que en ese sentido no se trata de siempre estarle buscando el lado bueno a las cosas, pero de alguna manera sí. Creo que también los chilenos hicimos un ejercicio de aprendizaje que se transmite de generación en generación, tanto desde el punto de vista de la solidaridad, hoy día enfrentando en medio de la pandemia y ante la ausencia de Estado, pero también sabemos defendernos y sabemos denunciar y prevenir tal vez violaciones a los derechos humanos más graves de las ya ocurridas, precisamente porque tuvimos esta tremenda escuela de los organismos de derechos humanos, como fue la propia agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Entonces, en ese sentido, creo que a propósito también de otras preguntas o de otras reflexiones, es importante señalar eso, que finalmente
hay un aprendizaje histórico que es bastante relevante y que nos permite también mirar hacia el futuro. Y hay déficit, por supuesto, y creo que uno de los déficits mencionado acá es precisamente convencer ya no solo a la mayoría, sino que a todos los chilenos y sobre todo a ciertas instituciones como las Fuerzas Armadas y Carabineros, de que poner al centro la educación en derechos humanos es fundamental, porque si no, efectivamente, o sea, si decimos esto fue del pasado, esto ocurrió en dictadura, lo que corremos el riesgo que ya hemos visto a propósito de las manifestaciones de octubre, de que esos hechos vuelvan a ocurrir y nuevamente las Fuerzas Armadas y Carabineros terminen asesinando o hiriendo o pasando a llevar los derechos fundamentales de los chilenos solo por el hecho de manifestarse. Así que creo que falta muchísimo todavía, pero también hay aprendizajes bien importantes que se han hecho y creo que todo eso de cara al proceso constituyente se vuelve fundamental. Así que creo que sí es posible, porque eso está presente, dar esos debates, poner al centro el ser humano y el respeto a su dignidad y a sus derechos. No en vano, una de las consignas más importantes de las manifestaciones fue hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo creo que eso debiera estar impregnado en la nueva Constitución. Muchas gracias, Carla, con esa imagen de que debiera estar impregnada la nueva Constitución con la dignidad, ¿no? Que es tan fundamental. Vamos a ir con Lorena ahora a hacer el cierre de nuestro conversatorio. Y antes, Lorena, solo leer un saludo porque creo que representa y sintetiza una emoción. Gaby Rivera Sánchez nos dice en un saludo, porque no los alcanzamos a leer todos, por supuesto, pero ella nos dice aquí lo siguiente: el 4 de septiembre, sin duda, dice, el 4 de septiembre de 1970 fue el más feliz de nuestras vidas. Lo recuerdo como si fuera hoy, ver a mi papá y a mi mamá tan felices y decir, por fin los trabajadores tendremos los mismos derechos. Lorena Pizarro. Sí, yo lo primero que quiero agradecer a Carla y a Jorge por acompañarnos. Ha sido muy grato compartir este espacio con ella y con él. Decir que hablar del 4 de septiembre, hablar de los 50 años de la Unidad Popular, es hablar del momento de mayor dignidad que se dio el pueblo de Chile. Y que cuando recordamos esta gran acción heroica, histórica, que hasta el día de hoy se encuentra vigente, la tenemos que tomar como una gran enseñanza para la construcción de ese Chile que queremos. El proceso de la Unidad Popular, después de muchas décadas, permitió ese gran triunfo. Y un triunfo que fue mirado a lo largo de todo el mundo. Y un triunfo que que la acción golpista de la derecha de Estados Unidos, del empresariado, de las Fuerzas Armadas y de orden, conmovió a toda la humanidad, porque lo que allí se destrozó fue el sueño de miles que en el mundo entero han sido siempre postergados. Y se destrozó también ese sueño de que bajo las reglas del capitalismo, cuando el pueblo se unía, era capaz de vencerlo. Eso aún es posible. Antes del 18 de octubre, seamos muy claros, era imposible pensar que a las AFP, cada una y cada uno de nosotros, le quitáramos un 10%. No fue la mejor solución, pero era imposible pensarlo. Antes del 18 de octubre, era imposible pensar que en ese acuerdo espurio, vergonzoso, entre gallos y medianoche en noviembre, firmaran por el cambio de la Constitución. Y la fuerza que le ha dado el pueblo a ese cambio de la Constitución, que se va a plebiscitar el 25 de octubre, es volver a arrebatarles cuando ellos quisieron reeditar los acuerdos a espaldas del pueblo, a espaldas de la mayoría. Somos las hijas y los hijos, las nietas y los nietos de los hombres que a lo largo de la historia de Chile han luchado por una vida digna.
hoy podemos hacer realidad esos sueños, paso a paso, unidas, unidos, convencidos de que lo que nos debe centrar son los cambios y la felicidad, que nos tenemos que concentrar en movilizarnos y en luchar, porque va a ser la única manera de que aquellos que ostentan el poder se den cuenta que no lo van a seguir haciendo. Las condiciones son distintas. Ellos saben que hoy el pueblo despertó y ese Chile despertó es con contenido y con convicción. Hay que mantenerla en el tiempo y creo que el espíritu, ese ADN del que hablamos, de la unidad popular, de ese pueblo que se organizó y luchó, hoy se ha enquistado en este nuevo pueblo, en un pueblo que está luchando y exigiendo. El 25 de octubre es la primera tarea. Y hoy día quizás habría que decir que con Salvador Allende 1000 veces venceremos. Muchas gracias, Lorena, por esa frase final. Con Salvador Allende 1000 veces venceremos, con ese impulso vital que significa conmemorar este 50 años de la Unidad Popular, cuáles son las vigencias y los desafíos que nos plantea este escenario. Estamos cerrando ya nuestro conversatorio de hoy. Les recordamos que el próximo jueves estaremos a la misma hora. Lo importante es efectivamente mañana conmemorar, recordar, hacernos cargo del legado. Es cierto que vamos a tener emociones y nostalgia, pero fundamentalmente tenemos que tener un soporte poderoso que nos permita seguir luchando y seguir avanzando. Nos vemos el próximo jueves, agradeciendo a Lorena, a Carla y a Jorge. Chao, muchas gracias por la invitación. Chao, gracias, y Carla. hacer un brindis mañana porque nos debemos algunas alegrías. Sin duda, sin duda.